Buenas tardes, mi nombre es Alicia Valentín, soy abogada y bueno, les voy a hablar sobre el tema de los retos en la asesoría y acompañamiento jurídico a víctimas indígenas. Bueno, este tema es un poco largo, pero voy a tratar de resumirlo en cuanto me sea posible. Y bueno, el primer tema del que les voy a hablar, pues son las barreras, sobre todo lingüísticas y culturales, que son las principales con las que nos topamos los abogados, con algunas víctimas que nos toca atender o con algunas personas, ¿no?, que nos ha tocado atender en cuanto al tema de asesoría jurídica. Y bueno, en el tema de las barreras lingüísticas, pues la primera pregunta cuando se asoma a nuestro despacho o a la institución en la cual estamos trabajando es ¿cómo me comunico con esta persona, ¿no? Si ella habla, por ejemplo, zapoteco, mazateco o no sé, alguna lengua originaria, pues lo primero que nosotros hacemos es pues preguntarnos esto, ¿no? Y ahora, ¿cómo me comunico con ella, ¿no? Si me topo ahí con una barrera lingüística, tanto por parte de ella como por parte mía como abogado, ya que yo no voy a saber qué es lo que ella quiere darme a conocer y yo tampoco voy a saber cómo explicarle o cómo hacerle entender lo que yo quiero expresarle, porque no nos vamos a entender. Y bueno, dentro de las reformas que se han dado en estos últimos años, una que ha sido muy buena para las personas que hablan lenguas indígenas, pues es el tema del que habla el artículo segundo constitucional, en el cual se dice que pues las personas que son indígenas, las víctimas indígenas, las personas que vienen de algunas comunidades alejadas y que hablan alguna lengua originaria, que vienen de los pueblos originarios, pues va a ser tener el derecho a un abogado que hable su lengua. Y otro de los derechos es también tener a un intérprete, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se va a topar con ciertas situaciones o con personas que no van a poder entenderle lo que le está diciendo, y para que ellos pues ejerzan su derecho a la justicia, pues ahora sí que van a tener que darse a entender con estas personas, y por eso dentro de esta reforma se ha establecido que las personas que vienen de los pueblos originarios tienen derecho tanto a un traductor como a un abogado que hable su lengua indígena y que conozca su cultura, ya que no solo es necesario, pues ahora sí, traducir, ¿no?, lo que la persona nos diga, sino también es necesario comprender su contexto, comprender su cultura, comprender sus principios, todo lo que envuelve a esta persona y que tal vez lo ha hecho cometer un delito o tal vez ha hecho propenso, ¿no?, a ser víctima de un delito. Entonces, necesitamos entender todo lo que rodea a esta persona para poder asesorarlo correctamente. Y bueno, dentro de estas situaciones, cuando estas personas pues no se les da este derecho a un intérprete, a un traductor, a un abogado que hable su lengua indígena, pues estas personas se van a topar con muchas situaciones pues contradictorias, ¿no? Porque pues el hecho de no tener una persona que pues le dé a entender lo que estamos tratando de informarle, o de lo que se está tratando tal vez ya a un juicio, o lo que él está, o lo que, por ejemplo, el Ministerio Público le está preguntando cuando está presentando una denuncia, pues va a originar muchas circunstancias con él, ¿no? Porque pues hay cuestiones que él no va a entender y términos jurídicos que hay que explicarle y que hay que manifestarle de en qué consisten, porque, por ejemplo, hay términos legales que en lenguas indígenas no se pueden traducir literalmente. Podría ponerles un ejemplo como por ejemplo la flagrancia. ¿Cómo traduces al zapoteco el término flagrancia?
si en la lengua zapoteca o en la lengua madre zapoteca no existe este término, ¿no? Entonces, un traductor lo que va a tener que hacer es, o un intérprete, mejor dicho, lo que va a tener que hacer es darle a entender en qué consiste lo que se le está tratando de decir, ¿no? En qué consiste que alguien sea descubierto cometiendo un delito en flagrancia. Y a través de palabras, a través de lo que él considere conveniente, el traductor va a hacerle saber de qué se le está hablando, pero palabras textuales para darle a conocer términos jurídicos es muy difícil. Incluso el término derecho, en algunas lenguas, más bien creo que en todas no existe. También hay que hacerles o darles a entender en los términos que ellos comprendan qué es el derecho o qué es un sistema jurídico, ¿no? Porque pues ellos tal vez dentro de su vocabulario estas palabras no existen, pero sí existen formas de darles a entender de qué se trata, de qué se tratan esos términos y de qué se trata tal vez un juicio, de qué se trata tal vez una declaración que estén haciendo, un interrogatorio que les estén también elaborado, ¿no? O diciendo o preguntando en su momento, ¿no? Ya que pues que pues ellos deben comprender perfectamente lo que se les está diciendo para que puedan dar la información que se requiere para poder tramitar, pues ahora sí, las cuestiones que ellos requieran, ¿no? Como es, tal vez podría ser también en el tema familiar, en el tema civil, en todos este tipo, todos estos juicios es necesario darles a conocer a las personas todos los términos jurídicos, pero dentro de sus contextos, dentro o con palabras que ellos puedan interpretar, porque si no, pues va a ser imposible que ellos comprendan. Y dentro de esto, este reto, les podría platicar algunas cuestiones que nos han sucedido, como hubo algún caso en el que en un juicio nos topamos con que pues no se encontraba traductor, no se encontraba intérprete. Tuvimos que buscar, se solicitó en algunas asociaciones, no se contaba con ellos, en algunas sí se contaba con un intérprete que tal vez podría apoyarnos, pero el costo también era muy elevado, pagar el intérprete era muy elevado y la víctima pues no tenía recursos económicos, entonces fue imposible hacer un convenio con esta asociación, ya que pues el costo era muchísimo y no pudimos hacer este convenio para traer este traductor, ¿no? Entonces lo que se hizo fue recurrir a las autoridades de esa localidad, de ese municipio. Se les solicitó un traductor y pues en un primer momento nos dijeron sí, nos mandaron a una chica que pues no tenía la carrera de derecho, obviamente, había estudiado hasta el bachillerato, pero el día que llegó nos dijo, solo voy a venir hoy, solo hoy porque tengo un bebé y no puedo quedarme y mi familia también no quiere que yo me quede más tiempo, entonces solo estaré hoy. Desgraciadamente, por otras cuestiones ajenas a la víctima, la audiencia no se llevó a cabo, entonces esta intérprete ya no se quedó, se fue, se suspendió la audiencia y se fijó para otro día, pero pues ya no contábamos con con esta chica para que viniera a interpretar. Al no encontrar otro intérprete, el municipio lo que hizo o lo que propuso fue mandar a una persona del ayuntamiento. Y efectivamente, llegó el día de la audiencia y llegó ese día la intérprete, que era pues una mujer que formaba parte del ayuntamiento, pero que no había terminado la primaria. Entonces ahí nos topamos con otro problema también, que era que pues en la comunidad todos se conocen, entonces son o amigos o compadres o familiares o tienen algún tipo de relación o por el hecho de estar en la comunidad. Y pues al momento de que el juez le hace le dice a la intérprete que le pregunte al imputado sobre ciertas cuestiones, pues ella le pregunta en su lengua materna, le hace la pregunta
pero la respuesta a esa pregunta era un sí o un no. Y resulta que le empieza a decir, a decir, a decir, y conversan, se ponen a conversar entre ellos. Él le dice una cosa, ella le dice otra, y nosotros en la sala nos quedamos así, ¿no? Viéndolo solamente que se están comunicando entre ellos, em, pero pues no están contestando la pregunta que se le hizo. Entonces el juez los interrumpe y le dice a ella, él le preguntó lo que yo le dije porque pues vemos que ustedes están conversando y yo solamente le hice una pregunta a la que tenía que responder sí o no. Y entonces ella le empieza a platicar todo lo que esta persona le dice. Y pues ahí se da un tema de que pues esta persona no estaba capacitada pues ahora sí hacer el papel de intérprete en el juicio, ¿no? Porque pues no contaba con las herramientas básicas, la forma tal vez sin esa pregunta pues contener también a la persona para que no le siguiera haciendo la plática y ella no seguirle la plática también a él, sino pues ahora sí enfocarse en la pregunta y en la respuesta. Y pues ahí la contraparte pues dijo que no estaba de acuerdo también en que esta persona fuera el intérprete porque pues no estaba capacitada, se volvió a suspender la audiencia y se tuvo que buscar a otro intérprete. Fue muy tardado encontrar este intérprete, la audiencia se volvió a suspender y así estuvimos durante varias audiencias que se tuvieron que suspender. Entonces sí es necesario que pues se cuente con intérpretes calificados. Desgraciadamente, em, pues esto no sucede, ¿no? Porque el artículo segundo sí nos menciona estos dos derechos, derecho a un abogado que hable nuestra lengua indígena y que conozca nuestra cultura y derecho a un intérprete que igual, ¿no? Pueda interpretar nuestra lengua materna y que también conozca nuestra cultura. Pero pues no dice quién es el obligado a proporcionar estos servicios o qué institución nos va a mandar a estas personas, tanto traductores como abogados conocedores de nuestra cultura y nuestra lengua materna. Entonces ahí hay una laguna en la que habría que trabajar y ver cómo se va a complementar esta situación, porque pues ahorita sí las audiencias han tenido muchos problemas con el tema de los intérpretes, ya que no se cuenta con intérpretes calificados y es lógico, ¿no? Porque pues hay muchísimas comunidades indígenas, muchísimos pueblos indígenas, y pues de estos pueblos, de estos municipios que existen en nuestro estado, nada más Oaxaca, pues son 570 y de estos en muchísimos se habla alguna lengua materna, y pues de estas lenguas maternas hay prácticamente una variante por comunidad, entonces sí es difícil encontrar un traductor que nos proporcione este servicio. Desgraciadamente, como no contamos con profesionales que nos puedan ahora sí apoyar en la interpretación en las audiencias, pues esto desencadena muchas situaciones pues con las víctimas, ¿no? Van sufriendo ciertas situaciones como pues es la desinformación, el aislamiento, la discriminación, la frustración y la desconfianza. ¿Por qué? Porque pues al no poder entendernos ni ellos con nosotros ni nosotros con ellos, pues nosotros no podemos darles a conocer la información que necesitan y ellos tampoco nos pueden proporcionar la información que necesitamos. Entonces, pues se cae en un vacío, ¿no? De información, ya no contamos con todos los elementos, con toda la historia tal vez que necesitamos saber para poder apoyarlos o ayudarlos a que tengan un debido acceso a la justicia, porque pues la falta de comunicación pues es imposible a veces cuando no se habla la misma lengua que la persona que acude a solicitar nuestros servicios. Entonces, pues ahí, ¿qué hacemos, no? Pues tenemos que buscar a alguien que nos pueda interpretar, que nos pueda ayudar para poder entender a esta persona.
Y pues bien, si ellos van acompañados de alguien que hable español y que nos pueda dar a conocer la información que ellos están tratando de proporcionarnos, pero ¿y si no? ¿Y si nos llega alguna persona tal vez golpeada, tal vez con algún disparo o tal vez muy asustada y no sabemos qué le está pasando? Pues ¿qué vamos a hacer ahí, no? ¿A quién podemos recurrir? Desgraciadamente, pues no se cuenta con una institución, digamos, formal del gobierno que nos proporcione el servicio, pues ahora sí gratuito y que cuente con intérpretes de todas las comunidades, ¿no? Es muy complicado esta situación, entonces sí vamos a tener que buscar la manera de allegarnos de la información que la persona nos proporciona y tal vez buscar o pedirle que se haga acompañar de alguien que hable español, ¿no? Y otro problema, pues como les dije, es el aislamiento. Pues si no logras comunicarte cómo, pues cómo te allegas de personas que te ayuden, te vas aislando porque vas pues perdiendo o no tienes esa forma de comunicarte con los demás. Y esto a su vez genera discriminación. Y mucha discriminación viene de las instituciones, incluso de los abogados, porque pues al ser personas de pueblos originarios que no hablan español, pues al no entenderles también nosotros pues a veces pues los tratamos mal, ¿no? Porque no logramos comunicarnos y hasta pues no les prestamos los servicios porque no logramos saber qué es lo que requieren y pues debido a esto pues también son discriminados, ¿no? Porque no logran comunicarse pues ahora sí que adecuadamente. Y esto a su vez genera frustración, frustración para la persona y a veces frustración para los abogados, para los ministerios públicos, tal vez para los jueces, ¿no? Porque pues qué frustrante es no saber lo que la otra persona te quiere decir, ¿no? Te quiere comunicar y si no logras tener la información, pues te frustras porque no logras conseguir tampoco pruebas idóneas, tampoco contar la historia como debe ser contada. Entonces sí genera mucha frustración y mucha desconfianza. Desconfianza, ¿por qué? Porque si sufres desinformación, te vas aislando y te discriminan, pues es lógico que vas a generar desconfianza en contra de estas personas que tal vez quieran ayudarte o tal vez no, porque tal vez estas personas te estén discriminando, pero tú vas a sentir desconfianza por el trato que te estén dando, ¿no? Como, ya sea como víctima o como persona que está siendo acusada de cometer un delito. Y bueno, esto nada más es en cuanto al tema de lingüístico, ¿no? Al tema de comunicación en cuanto a traducción en cuanto a interpretación de la lengua originaria de la cual hable la persona a la que nosotros le vamos a prestar nuestro servicio. Hay otros retos con los que nos topamos. Y son retos también muy controvertidos, ¿no? Porque pues nos topamos con retos, por ejemplo, culturales. ¿Y cuáles son estos retos? Pues uno es las creencias, otros sus valores, los valores de estas personas, de las personas que vienen de pueblos originarios, pues a veces cambian a los de las personas que viven en las ciudades o que ya han crecido en lugares más urbanos, ¿no? Al igual que ciertos conceptos. Y, por ejemplo, ¿cuáles creencias podrían ser, no? A las personas de las comunidades pues tienen sus temas de medicina tradicional y pues vamos a hablar de un tema nada más, de un tema en el que ellos creen cuando algunas personas dejan de comer, o empiezan a sentirse mal, ya no quieren tal vez convivir con las mismas personas, sus familiares. Algunas personas, por ejemplo, creen en el tema de un problema de susto o de mal de ojo. Y ellos pues lo que hacen es curarlos con su medicina tradicional. Tienen sus sistemas para curar estos problemas que ellos consideran que es un tema también de salud de las personas. Y pues buscan al curandero y el curandero los trata por estos males que ellos consideran que están sufriendo porque coinciden con otras personas que tal vez sufrieron de lo mismo y a veces es otro problema, ¿no? A veces dejan de comer tal vez porque hay algún mal ahí en el estómago, en el hígado, en el páncreas, no sabemos qué.
y pues tal vez les den de beber alguna sustancia que en lugar de ayudarlos, pues los lleve a la muerte. Y cuando te topas con esas situaciones, pues también eso se tiene que valorar porque hay cuestiones en las que no es un descuido propiamente, sino es tratar problemas o enfermedades en las que ellos pues creen, en las que ellos están tratando y también se tiene que tomar en cuenta al momento de llevar a cabo un juicio o al momento de representar a alguna persona. Otra cuestión son los valores y los valores son muy controvertidos porque los valores que nos inculcan en las comunidades a veces nos preguntan, bueno, ¿tú por qué vas a dar un servicio a tu comunidad donde ni te pagan, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi comunidad me tocó en alguna ocasión ser barrendera municipal o prestar servicios en el comisariado de bienes comunales. Y yo tengo que ir a esos servicios a trabajar, a barrer o a hacer el trabajo de mi comunidad, porque mis valores me obligan a hacerlo, porque dentro de mi educación me inculcaron que yo debo de cumplir con la comunidad. Entonces también estas situaciones se tienen que tomar en cuenta. Y otro tema que también cuando se va a impartir justicia o cuando se va a representar a alguien que viene de alguna comunidad indígena son los conceptos que ellos traen, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, de territorio, los conceptos de comunidad, los conceptos de sociedad, de vida en comunidad, en fin, conceptos, hasta el concepto de la vida, pues, o el concepto de justicia porque sus conceptos varían mucho. Y, por ejemplo, el concepto de territorio. Este, el territorio para muchas personas, pues es el lugar donde viven y que tienen un pedacito de tierra y ese es su territorio y para ellos, pues si lo venden y se van, pues simplemente cambiaron de territorio y no implica nada para ellos. Pero para las personas de las comunidades, su territorio lo puede ser todo, ¿no? Es su vida en comunidad. Sin su territorio, ellos ya no pueden ejercer su cultura, ya no pueden trabajar, ya no pueden tal vez realizar sus creencias, sus valores. ¿Por qué? Porque cuando una comunidad o una persona pierde su territorio, pues pierde su identidad, porque para ellos pues el territorio es a donde pertenecen, o sea, no es como en muchas ciudades, en muchos pueblos que no son pueblos indígenas, que pues ellos pertenecen a su territorio. Nosotros decimos, a mí me pertenece este pedacito de tierra, ¿no? Ellos dicen, yo pertenezco a esta tierra y esos conceptos también hay que valorarlos al momento de llegar a un juicio, porque pues son conceptos, son ideas que ellos traen y que también tenemos que valorar al momento de juzgar alguna conducta que tal vez cometieron o alguna conducta a las que tal vez fueron sometidos cuando se les cometió un delito. Y hay que también hacerle llegar esta información a los jueces para que ellos también tomen en cuenta toda esta información acerca de nuestros representados, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Pues investigando, ¿no? Tenemos que tomarnos también ese tiempo de investigar la cultura de las personas que estamos representando o que estamos atendiendo para poder darles un servicio adecuado y poderlos también tener acceso a una justicia, un buen acceso a la justicia, porque si no se toman en cuenta todos estos conceptos, todos estos valores, todas estas creencias, pues estas personas no van a poder considerar que realmente obtuvieron lo que ellos consideran justicia. Otra situación y que es un tema que anda mucho en auge ahorita es el tema de la cosmovisión de las comunidades indígenas, ¿no? Cómo ellos conciben la vida, la comunidad, cómo ellos, para ellos, qué representa pues el hecho de cometer quizás algún delito que para ellos tal vez no es delito, o alguna situación que para ellos es delito, ¿no? Y que para el Estado no es delito, porque pues en las comunidades indígenas se viven más por los derechos como colectivos, ¿no?
O sea, tú vives en la comunidad y sí tienes derecho al trabajo, pero un derecho al trabajo dentro de la comunidad y respetando la comunidad. Entonces, es un derecho al trabajo que a veces es diferente al que vemos como derechos humanos, tal vez en una ciudad o como lo ve la mayoría de gente, que no, que es más pues autónomo de una persona, ellos lo ven más como derechos de la comunidad. Yo tengo derecho a ejercer mi trabajo porque pertenezco a esa comunidad, ¿no? Yo tengo derecho tal vez a sembrar un pedacito de tierra porque pertenezco a esta comunidad, porque soy parte de esta comunidad y como soy parte de esta comunidad, tengo derecho a trabajar dentro de esta comunidad. Entonces, como son parte de esa comunidad, tienen esos derechos, pero como parte de la comunidad, no como seres individuales. Y creo que este es un tema que está mucho en controversia con muchos estudiosos porque se han estado como criticando estas situaciones acerca de la forma en cómo ven los pueblos originarios la vida y cómo también se tiene que tomar en cuenta el momento de llevarlos a un juicio o de representarlos en un juicio. Y bueno, también otro reto con el que nos encontramos cuando atendemos porque podemos atender a alguna comunidad indígena que tenga algún tema de justicia, ¿no? O que lleve problema, ¿no? A que las autoridades, tal vez estatales o federales o incluso internacionales, resuelvan. Y pues este reto son los sistemas normativos internos de cada comunidad. Como sabemos, el artículo segundo constitucional también nos dice que las comunidades indígenas tienen autonomía y libre determinación, y dentro de estos conceptos se engloba el tema de sus sistemas normativos internos, ya que en base a esta autonomía y a esta libre determinación, pues ellos pueden decidir cómo regular su sistema de justicia, su sistema administrativo, tal vez el trabajo comunitario, sus fiestas, su vida en sociedad. En fin, ellos tienen derecho a regular la vida en su comunidad, incluso la forma de la tenencia de la tierra. Entonces, otro reto que tenemos es conocer también el sistema normativo interno de las personas que llegan a solicitar nuestros servicios. ¿Por qué? Porque nos puede llegar alguna persona, y esto sucede mucho, que llegan algunas personas a solicitar asesoría porque fueron nombrados en algún cargo en su comunidad, y algunas personas de las comunidades pues no quieren cumplir con estos cargos porque consideran que no están obligados porque llega a sus oídos el tema de los derechos humanos y ahí, por ejemplo, se habla mucho del derecho al trabajo, pero remunerado, ¿no? O sea, por cada trabajo que realices tienes derecho a un pago. Pero en las comunidades hay trabajo comunitario y hay cargos que hay que cumplir para seguir viviendo en la comunidad y que la comunidad siga funcionando. Entonces, cuando nos llegan estos casos, sí hay que ser muy cuidadosos con la asesoría que se les va a dar y sobre todo, pues, investigar sus sistemas normativos para ver si esta persona realmente está siendo sujeta a alguna violación de sus derechos y si la comunidad está violentando sus derechos y si la comunidad está, pues ahora sí, violentando, ¿no? O cometiendo alguna situación que no se deba cometer en contra de la persona, pero siempre tomando en cuenta los sistemas normativos internos de la comunidad, porque como ya les dije, el artículo segundo constitucional nos dice muy claro que ellos tienen derecho pues ahora sí, a determinar o a decidir cómo van a regular la vida en la comunidad, e incluso el tema de justicia, ¿no? Que también ese tema tiene algunas situaciones que los limita en cuanto al tema de los casos que pueden atender, pero sí hay que analizar bien la situación de sus sistemas normativos. Hay comunidades que permiten la intervención de abogados cuando se resuelven problemas que afectan a la comunidad y en relación a una persona que puede llevar a algún abogado, y hay comunidades que no aceptan que sean representados por un abogado, tal vez defendidos por alguna persona de su comunidad que va a respaldarlo o que va a dar la cara por él, o tal vez no, tal vez se tenga
tenga que defender por sí solo, o sea, tenga que asistir él tal vez a una reunión, a alguna sesión del cabildo, pero tal vez tenga que él mismo defenderse y esto cada comunidad lo decide. Y hay que respetar también en sus sistemas normativos internos y hay que hacerle ver a esta persona que tiene que atender también a los sistemas normativos y que también nosotros como abogados tenemos que respetar estos sistemas que las comunidades tienen. Y bueno, sobre todo, pues yo le puse aquí un universo diferente en el mismo territorio. ¿Por qué le puse esto? Porque pues nosotros como abogados pues nos allegamos de leyes, de protocolos, de constituciones, ¿no? De tratados internacionales. Y pues lo vemos como el todo del sistema jurídico y que en base a eso vamos a tener que aplicar pues nuestros conocimientos, ¿no? Pero tenemos que entender que existen otros mundos dentro de nuestro mundo, ¿no? Y que nuestro país pues es multicultural, multiétnico, que hay muchos pueblos y comunidades indígenas y que tenemos que, pues ahora sí, incluirlos, ¿no? En nuestros conocimientos, en nuestras metas, ¿no? De aprender también sistemas normativos internos, porque pues solamente así vamos a entender a las personas que estamos atendiendo, ¿no? Conociendo su contexto, su vida en comunidad y entender que pues que se tienen que respetar también estos sistemas que ellos manejan y claro, también atendiendo a que no se estén vulnerando sus derechos humanos de las personas, ¿no? Pero también hay que ver hasta dónde, porque hay derechos humanos que pueden atentar tal vez contra una persona, pero que si este derecho no se vulnera tal vez para esta persona, puede vulnerar tal vez a toda la comunidad. Entonces hay que entender que tenemos pues pequeños mundos dentro de nuestro mundo jurídico y estos pequeños mundos pues son las comunidades indígenas con sus sistemas normativos internos que también cuando se nos presente alguna situación, alguna persona que quiere o que requiere nuestros servicios y que tenga que ver con su vida en comunidad, hay que investigar, hay que indagar sobre cuáles son o en qué consisten sus sistemas normativos internos para así poderles dar un servicio integral a estas personas. Y bueno, en la actualidad se habla de pluralismo jurídico, de conflictos de jurisdicción y sobre todo de criminalización de autoridades comunitarias. Algunas autoridades, llámese ministerios públicos, llámese jueces, magistrados, pues todavía no se hacen parte de esta situación de que, pues en una nación como México, en un estado como Oaxaca, pues hay pluralismo jurídico, ¿no? ¿Y este pluralismo en qué consiste? En que pues tenemos nuestro sistema legal estatal, pero también las comunidades tienen sus propios sistemas jurídicos y también es derecho, son leyes que ellos cumplen, que ellos tienen en sus comunidades y que quien los incumple dentro de sus ciudadanos también son castigados porque la comunidad pues tiene sus propias normas, sus propios sistemas de vida que cada ciudadano tiene que respetar y entonces tenemos que allegarnos de este chip, ¿no? De que no solo es el sistema estatal el que existe, sino también el sistema en las comunidades indígenas y que hay que conocerlo y hay que respetarlo y hay que entenderlo cuando se nos presenta alguna persona que venga con una situación de la comisión de algún delito o con alguna situación de violación de derechos humanos, a llegarnos de toda la información necesaria para así comprender el contexto y saber cuál sería el mejor camino para impartirle justicia a estas personas y también no vulnerar o no dejar en estado de indefensión a las comunidades que también toman sus decisiones y que también deben ser respetadas por las autoridades estatales. Y bueno, hay conflictos de jurisdicción, sí, porque hay delitos que las autoridades comunitarias no pueden conocer en el tema penal, al menos no pueden conocer,
y hay delitos que según la ley de pueblos indígenas dice que sí y que son delitos que no sean graves y los delitos graves pues no, ¿no? Son tema de la justicia estatal. Entonces, ahí se da a veces algún tema de conflictos de jurisdicción que ya hay algunas jurisprudencias que han resuelto en este tema, diversas jurisprudencias que ya existen para que hay que tomar en cuenta al momento también de resolver temas de algunos delitos que se han cometido y que al final las comunidades han podido resolver y esto buscando también cumplir con el principio pro persona, ¿no? Del que también tenemos que echar mano cuando se trata de defender a alguna persona que ha cometido algún delito. Y sobre todo en el tema de comunidades que a veces para ellos hay algunas conductas que no son delitos, sino son conductas que ellos esperaban que la persona realizara, ¿no? Atendiendo pues ahora sí a los mismos valores de la comunidad. Entonces sí hay que tomar en cuenta estas situaciones. Y un tema muy grave ha sido también el tema de criminalización de autoridades comunitarias, porque pues hay autoridades que por hacer cumplir sus sistemas normativos internos, pues han sido detenidas, han sido sometidas a juicio pues ahora sí cumplir a veces las determinaciones de las asambleas de ciudadanos, a veces donde determinan algún castigo para alguna persona y las autoridades pues cumplen con estas situaciones y a veces les presentan alguna denuncia por algún delito, por ejemplo, privación ilegal de la libertad o incluso a veces abigeato cuando se trata de ganado, en fin, cuestiones de ese tipo que a las que las autoridades pues a veces por cumplir con sus funciones pues desgraciadamente son criminalizados y sí son detenidos y sí son sometidos a veces a juicios por estas situaciones, ¿no? Entonces también hay que entender y hay que ver, por esto es necesario también conocer el pluralismo jurídico y conocer los sistemas normativos pues ahora sí regulan la vida de la comunidad que tal vez nos toca atender o de la persona que tenemos que representar, ¿no? Y bueno, dentro de los retos también que nos topamos y que también son muy comunes pues nuestro estado es de muchas montañas, de comunidades que están a 12 horas, a 10 horas, a 8 horas, muy lejos y pues que a veces a las víctimas les es complicado llegar, a veces no hay transporte o tienen que dejar sus trabajos y trasladarse, ¿no? Hasta el lugar donde tal vez se va a llevar el juicio y esto para ellos implica pues un gasto bastante a veces excesivo, ¿no? Y este gasto excesivo también es un reto para nosotros porque pues hay víctimas que cuando ven que tienen que desembolsar dinero con el que no cuentan, pues prefieren dejar sus causas porque pues no pueden pagar el traslado, pagar hospedaje, pagar comida, pagar transporte. Es complicado para ellos que a veces van al día o a veces viven de lo que siembran en el campo y que realmente no les genera tanto recurso económico, sino solo el sustento familiar. Entonces, es otro reto bastante grave. Yo sí he tenido algunas víctimas que pues se les ha hecho difícil llegar o pagar el transporte y que pues se ha tenido que buscar la forma de proporcionarles tal vez este recurso para que ellos puedan asistir a sus audiencias. Entonces, sí nos vamos a topar mucho con este tema del acceso geográfico y del acceso económico cuando nos toquen víctimas de origen indígena, porque generalmente son personas de bajos recursos y que viven en comunidades muy, muy alejadas. Bueno, y otro reto del que también pues es importante hablar es el tema de la vulnerabilidad interseccional, género y territorio. Yo les escribí aquí, pero no solo es el género y el territorio, ¿no? Se engloban muchas situaciones que pues hacen que una persona sea vulnerable por diversas situaciones que ella vive, ¿no? Vamos a hablar del tema de la educación
el tema de la pobreza, el tema geográfico, incluso el hecho de ser mujer, ¿no? O tal vez de ser de la tercera edad, que hacen más vulnerable a, a las personas de sufrir algún delito o incluso de cometer algún delito. ¿Por qué? Porque pues la pobreza te puede llevar a muchas situaciones, al igual que pues el desconocimiento, ¿no? La falta de educación, la falta de conocimiento del sistema legal estatal, también nos puede hacer vulnerables a cometer ciertas situaciones o vulnerables también a sufrir algún delito. Entonces sí hay que tomar en cuenta todo lo que rodea a una víctima cuando se le va a dar atención cuando se le van a brindar servicios de representación o de acompañamiento, ya que este tipo de situaciones también se le tienen que dar a conocer al Ministerio Público, al juez, para que ellos lo tomen en cuenta al momento pues de tal vez de redactar la denuncia o de tomar una determinación ya de sentencia, ya que todo esto puede influir en ciertas situaciones que pues ahora sí generan esta vulnerabilidad. Entonces sí hay que conocer también todo este contexto, indagar con la víctima, indagar con la persona que estemos representando, pues su grado de estudios, la lejanía de su comunidad, a qué se dedica, de qué vive, ¿no? Porque a veces pues todas estas situaciones intervienen y hacen más vulnerable a alguna persona a sufrir algún delito, a sufrir alguna situación que los pone en riesgo, ¿no? De sufrir alguna situación desagradable, alguna situación que los pone pues ahora sí en un lugar donde pueden sufrir algún delito pues dándoselo a conocer al juez, dándoselo a conocer al Ministerio Público, pues puede ayudar a que esta persona tenga acceso a una justicia más integral, ¿no? Y sobre todo en el tema también de reparación del daño. En el tema de reparación del daño sí hay que investigar muy bien todos estos aspectos, ya que esto nos ayudará a que se haga un mejor plan de reparación del daño, a que la persona pues también se sienta que sí se le hizo justicia, que sienta que sí pues se atendió a sus necesidades, ¿no? Porque todo este tema que hemos tratado de la cosmovisión, del territorio, ¿no? De sus valores, de sus conceptos, ¿no? De su cultura. Pues todo el momento de hacer el plan de reparación, estos temas tienen que tomarse en cuenta para que la persona sea reintegrada totalmente, ¿no? En sus derechos o en sus bienes de los que ha sido pues ahora sí privada por la comisión de un delito o de los derechos que ha sido vulnerada al momento de que se le violaron sus derechos. Entonces, sí hay que conocer mucho estos temas, todo lo que englobe pues esa vulnerabilidad, ¿no? Porque a veces no solo son vulnerables por la pobreza, sino también por la educación, sino también porque son mujeres, también porque no tienen recursos económicos que les generen, por ejemplo, un trabajo, un seguro social, el tema de la lejanía de su comunidad. Entonces sí pues, como les dije, indagar para poder, pues ahora sí, prestarles un mejor servicio profesional a nuestras víctimas de origen indígena. Y bueno, con esto yo termino. Es una pregunta que yo tengo para ustedes. Em, quiero que se la hagan ustedes si tienen perspectiva intercultural, ¿no? ¿Tenemos perspectiva intercultural o no la tenemos? Porque a veces el estudiar leyes pues nos lleva a pensar que todo es lo que vemos en la escuela, tal vez la ley agraria, la Constitución, Código Civil, Código Penal, pero ¿qué hay de las comunidades y sus sistemas, ¿no? Tenemos respeto por estos sistemas, los conocemos, nos sentimos con esa iniciativa, ¿no? De conocerlos y de poder representar a personas que tengan un sistema normativo interno. Realmente tenemos esta perspectiva intercultural. Pues yo les dejo esa pregunta al aire y pues con esto cierro. Y les doy muchas gracias por haber
pues ahora sí tomado esta clase, espero que les haya gustado y pues ya tendremos un momento para cuando nos encontremos en forma presencial, tal vez ya de responder algunas preguntas es que surgieron en este momento. Entonces, pues muchas gracias y que pasen un lindo día. Hasta pronto. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Valentín y bueno, en este video lo que vamos a ver son los retos con los que nos encontramos en el tema de la asesoría jurídica y el acompañamiento a las víctimas indígenas. Dentro de este video vamos a tocar temas como pues el reto lingüístico, el reto cultural, los sistemas normativos internos, la cultura, la cosmovisión de los pueblos indígenas y que son un reto para nosotros como abogados, ¿no? Al momento de dar acompañamiento o asesoría a alguna persona que viene de alguna comunidad o de algún pueblo originario de nuestro estado o e incluso de nuestro país, ¿no? Y que nos ha tocado en algunas situaciones tal vez toparnos con alguna persona, con algún cliente, ¿no? Como abogados y pues sobre ese tema les voy a hablar cómo podemos manejar estas situaciones.